Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Les queremos invitar a ustedes a que hagan una oración con nosotros, ¿verdad, pastor? Claro que sí, Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa radical porque transforma y cambia vidas, Señor. Danos palabra para dar la sana doctrina, la palabra de tu iglesia, Padre. Padre, Señor, ayúdanos, Señor, porque hay tanta gente necesitada que necesita escuchar la buena palabra y no se las dan, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén. Bueno, estamos celebrando nuestro programa número 37. Le damos gracias al de arriba, al de la baba, allá arriba, a Dios y a ustedes, por supuesto, que nos ven a través de ese ojo mágico de las redes sociales, a través de estas plataformas, ¿verdad? Aquí abajo pueden ver los hashtags y nos pueden localizar cualquier video, le dan like, se suscriben, la campanita y bueno, pastor, para empezar, el tema de hoy. Claro que sí, ¿verdad? El tema de hoy es el poder del evangelio. ¡Wow! Pastor, ¿por qué este tema del poder del evangelio? Bueno, pues desgraciadamente en estos días hay mucho desconocimiento, hay ignorancia, hay engaño y no te explican bien cuál es el verdadero poder, dónde se encierra ese verdadero poder. Hay mucha confusión de dónde se encuentra el poder, dónde radica el poder del evangelio. Pero primeramente, pastor, ¿qué significa la palabra evangelio? Significa noticia, el heraldo, como el periódico, ¿verdad? Como también puede ser vocero, prensa, buenas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas de Dios, de salvación. Más bien significa, hermano, en nuestro lenguaje, significa la última noticia de Dios. La última noticia de Dios. La única noticia aprobada por Dios. La noticia más fresca de Dios. Eso significa la única noticia que tiene más validez de Dios. Eso significa evangelio. Oh, pastor, pero usted, como acaba de mencionar ahorita, ¿verdad? Dice que este tema del evangelio puede causar confusión. ¿Por qué puede causar confusión este tema del evangelio? Bueno, primeramente vamos a ver que Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Y muchas personas, si usted pregunta en la calle, les pregunta a muchos pastores o ministros del evangelio, realmente no saben ni siquiera dónde se encuentra. Tenemos un programa, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Para que usted pueda verlo en la pantalla el programa Cafetín número 1 de muchos no saben ni siquiera dónde está el evangelio. Y es tremendo, ¿verdad? Porque hay mucha confusión, porque tú le preguntas a alguien por evangelio y ellos piensan en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Juan y lo que dijo Jesús. Sí, lo que dijo Jesús es un evangelio, pero es un evangelio para los judíos, ¿verdad? No para nosotros. Eso es lo que no entendemos nosotros, que Jesús vino a predicar a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces, la historia de Jesús fue el evangelio de él y después dejó otro a la iglesia. O sea, pastor, esto de Mateos, Lucas, Marcos, Juan, ¿no son el evangelio entonces? No, es la historia de Jesús y el evangelio que predicó Jesús a los judíos, no a la iglesia. ¿Qué predicó Jesús? El evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino se ha acercado. El evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? El reino físico, que físicamente Él se va a sentar en un trono y va a gobernar por 1000 años toda la tierra. Es lo que llama entonces evangelio sinóptico. Claro, se llaman sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Juan no está considerado como sinóptico porque tienen una similitud, ¿verdad? La historia concuerda, por eso se llaman sinópticos, ¿verdad? Porque en esa época también escribieron otros historias de Jesús que no eran sinópticos y no fueron aprobados como canon porque determinaron que no estaba inspirada por el Espíritu Santo. Ya, está bueno, está bueno.
¿Y qué nos puede decir, pastor, en Mateos 15:24? Bueno, Mateo 15:24, la palabra de Dios nos dice, y respondió y Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo 10:6 nos dice lo mismo, que él vino a la casa de Israel. Cuando mandaba a sus discípulos decía, no vayan en camino de los gentiles, ciudades de los gentiles, vayan primero a la casa de Israel, a los judíos. ¿Por qué? Porque él tenía encomendado el evangelio para los judíos. Porque en ese entonces los gentiles no eran salvos a través de Jesús. Ya. Wow, es interesante todo lo que usted está mencionando aquí, pastor. Y bueno, todo esto tiene que ver también, pastor, con cómo trazar la escritura, ¿verdad? Porque al principio nosotros vemos que cuando no tenemos esa manera de cómo leer la Biblia, nos confundimos, porque yo pensaba que el Evangelio era Mateo, Marcos, porque no te enseñan esa parte que usted está diciendo. Y es muy interesante todo lo que usted está diciendo, porque muchas personas que nos están viendo a través de estas plataformas también se sienten confundidas, porque dicen, wow, yo también pensaba que era Mateo y esto y esto. Pero entonces, ¿dónde está el Evangelio, pastor? Bueno, el Evangelio se encomendó al apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. El apóstol de los gentiles es Pablo. Jesucristo lo tumbó, lo cegó, lo llamó, le cambió su nombre, le dio los misterios de la iglesia, los mandamientos y el nuevo Evangelio, que más tarde es aprobado en Hechos capítulo 15 en el primer concilio de Jerusalén, donde los otros apóstoles aceptan el nuevo evangelio, que ahora tienen que creer no que Jesús es el Mesías o invocar el nombre de Jesús y ser salvos y bautizarse, sino que lo que hizo Jesús en la cruz. Pastor, bueno, hay algo que es interesante y bueno, voy a saltar aquí una de estas preguntas, pero entonces una persona que no conozca a Cristo, o como le dije anteriormente, muchas personas creían que el Evangelio era estos de Mateo, Marcos, Lucas, etcétera, están así como en shock ahorita porque, wow, entonces, ¿qué le recomendaría usted a una persona que está nueva en el Señor, o las que creían que el Evangelio eran eso y no es eso, sino que es Pablo a través de Romanos? O sea, ¿usted le recomendaría entonces a estas personas que lean qué libros? Bueno, la doctrina para la iglesia se encuentra de Romanos a Filemón. El evangelio de la iglesia se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. También el apóstol Pedro lo resume en un solo versículo en una de sus epístolas, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras. Esa es la buena noticia, esa es la noticia que tiene poder, esa es la noticia que si tú crees de todo corazón, el Espíritu llega con poder y te sella. De otra manera, jamás el Espíritu Santo ingresará al creyente. Pastor, entonces, ¿esa es la única noticia, que vamos a tener salvación en Cristo? Claro que sí, esa es la única noticia. Usted puede leer toda su Biblia por 10, 20, 30 años y si no le pone cuidado al Evangelio, no lo cree de todo corazón, usted no ha sido sellada, usted no ha sido salva. Entonces, como dice el primer programa que hicimos, ¿dónde está, dónde se encuentra el Evangelio? Que bueno, ya usted mencionó de que lo vamos a poner, ¿verdad?, en las pantallas, que la gente le pueda dar clic y puede ver esa primera prédica prácticamente, o el primer cafetín, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Entonces, pastor, nosotros no le hemos podido haber dado mucho cuidado a lo que es el Evangelio, pero entonces nosotros corremos el riesgo de que podemos no ser salvos si no creemos en el Evangelio como debe ser. Claro que sí, ¿verdad? Hay mucha gente autoengañada, ese es el plan de Satanás, que mucha gente piensa que tiene el Espíritu Santo cuando no lo tiene. ¿Y qué nos dice entonces Filipenses? Bueno, Filipenses 1:6 dice que el que comienza la obra la va a terminar.
Dios nos va a transformar, nos va a santificar. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar, nos dice en Filipenses 1:6. Eso significa que si usted cree que es salvo, usted cree que el Espíritu Santo está en usted y ya pasaron 2, 3, 4, 5 años, usted sigue con el mismo carácter, en los mismos pensamientos, los mismos problemas, usted no tiene a Dios dentro de usted. Pastor, ¿cómo nos podría describir entonces el Evangelio? Bueno, el Evangelio es poder, es la última noticia de Dios, es la única entrada a la familia de Dios, por eso es importantísimo. En Romanos capítulo 1, Pablo nos dice la gran urgencia de predicar el Evangelio. ¿Y qué pasa en todas las iglesias? No lo predican. Usted escucha la radio, no lo predican. Ve la televisión, no lo predican. Bueno, eso es cierto porque nosotros escuchamos radio y es raro que te digan dónde está el Evangelio, no te predican el Evangelio, no te predican un Cristo, solamente hablan de Jesús, solamente hablan de cosas, digamos así, atmósfera, cosas así como místico. Lo más gracioso es que te piden dinero para predicar el Evangelio y no lo predican. Exactamente, y hacen maratones para recolectar y comprometen a la gente para que den dinero mensual, para que la estación de radios o X se mantenga y no predican el Evangelio correctamente. Claro, vamos a hacer un programa eso de que la maratónica no es bíblico también. Ese es un buen tema, hermano. Pastor, entonces esto estaría en contra de la voluntad del creyente, o sea, de lo que es el libre albedrío. Bueno, mucha gente piensa que tiene libre albedrío, pero el libre albedrío se instituyó, Dios lo instituyó el libre albedrío para dos cosas: lo aceptas o no lo aceptas a Él. Y entonces cuando tú aceptas a Dios verdaderamente y el Espíritu Santo te sella y te compra, porque te compra con la sangre preciosa de Cristo, tu libre albedrío se acaba porque ya pasas a ser esclavo de Dios. Y mucha gente no entiende eso o se lo explica mal a las iglesias. Tenemos un programa del libre albedrío, lo puede buscar en nuestra biblioteca cibernética para que usted sepa exactamente qué es el libre albedrío. Pero la gente la siguen engañando con ese tema. El que realmente ha sido sellado con el Espíritu Santo ya no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar en contra de la voluntad de esa persona, él quiera o no. Porque ya eres un instrumento de Dios. Perfecto. Hay una parte en la palabra, pastor, que dice: Dios, aquí tienes la bendición y aquí tienes la maldición. Escoge tú. ¿Eso es libre albedrío? Claro, ese es el libre albedrío, o el Dios del mundo o el Dios verdadero. Wow. Esto está fuerte, como dicen los cubanos. Ay, mire, pastor, pero entonces, ¿en qué parte dice que se enseña en la Biblia sobre el poder del Evangelio? Bueno, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo nos dice que él no recibió el Evangelio con simples palabras, sino con poder en el Espíritu Santo. Hay un poder en el Evangelio. Es la única palabra que tiene poder para ingresar a la familia de Dios, para que tú seas sellado. Porque muchos te enseñan en las iglesias que la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios sin el Evangelio no tiene nada de poder. Porque para que tenga poder, el Espíritu debe estar dentro de ti. Y entonces la única noticia para que el Espíritu de Dios entre a ti es creer la buena noticia de Dios, que Él mismo se sacrificó en la cruz para que tú creyeras. Wow, tremendo. Pastor, ¿y en qué? O sea, hay una palabra que leímos anteriormente en el otro programa, que habla de los pámpanos, los frutos que Dios nos limpia, ¿verdad? Esta parte tiene que ver con esto porque a medida que uno busca a Dios, Dios lo va limpiando, porque claro, tenemos frutos que la gente cree que los frutos, porque esto está pasando, bueno, muchas iglesias dicen que los frutos son las personas que tú has predicado el Evangelio, y es falso, porque realmente los frutos es tu santidad. Claro, tu obediencia, tu santidad, tu amor, tu bondad, tu benignidad, tu fe, tu paz, tu mansedumbre, tu benignidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo del 21 al 22, no nos dice que tus frutos son las personas que tú les predicaste.
Exactamente. Es Y un fruto, un fruto. es solo un fruto. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve con todos sus maletes. Exactamente. Y tenemos también un programa de eso, los frutos del Espíritu. El ¿verdad? fruto. El fruto, ¿verdad? Bueno, yo también me pelo de vez en cuando. Pastor, aquí nos dice, ¿en dónde se enseña? Bueno, ya lo respondió. ¿Cómo podemos dar cuenta sobre el poder del Evangelio? ¿Cómo nos damos cuenta que el poder del Evangelio entró en un creyente? Bueno, eso es muy fácil, ¿verdad? Jesús dice, por sus frutos lo reconoceréis, ¿verdad? Pero una persona que realmente ha sido sellada con el poder de Dios, con el poder del Evangelio, ni su mamá lo reconoce, ni sus hermanos lo reconocen, ni las personas que trabajan con él lo reconocen, porque hay un cambio radical que Dios está transformando a esa persona. Ni siquiera su perro lo va a conocer. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y te va transformando. Porque ese poder va más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nos enseñan en las iglesias. Ese poder va contra tu voluntad. Tú no sabes por qué ya no te gusta esto, ya no te gusta el otro. Y si tú te quieres desalinear tantito, Dios te chicotea y te mete al redil, porque Dios tiene el control. Y el que Dios ama, lo disciplina. Y el que comienza la buena obra, la va a perfeccionar. A punta de golpes o a punta de besos. Pero Dios lo va a hacer. Pero va contra la voluntad del creyente. Nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Eso no te lo explican en las iglesias. ¿Por qué? Porque son religiosas, porque nada más quieren que tú sigas ofrendando y dando y jugando a la iglesita, ¿va? Que equipo 1 venga a orar, equipo 2 venga a servir y jajaja y jijiji, y su vida sigue patas para arriba, su hogar está igual, destrozado, su matrimonio, su vida. ¿Por qué? Porque no han experimentado el verdadero poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio es muy peligroso, porque si tú lo aceptas, eres redimido y salvo, pero si tú lo rechazas, y lo rechazas, y lo rechazas, Dios te puede desechar a ti. Y te vas a apostatar, te vas a hacer otro religioso, vas a ir a buscar hacer una secta, a buscar a tu propio Dios, tú vas a buscar a Dios a tu manera. Va a pasar como al pueblo judío, pastor. Claro que sí, eso es lo peor que le puede pasar a un creyente que quiera de Dios, que toda su vida él creyó que hizo lo correcto, pero cuando muera despierta en el lago de fuego. Increíble, pero mucho cuidado con aquellos que nos están viendo. Si estás yendo a una iglesia mesiánica, si estás yendo o participando en cosas como en sus culturas, la palabra de Dios es clara y dice que por la fe nosotros somos justificados. Porque claro, el justo vivirá por la fe. Y algo muy importante, si usted quiere saber, los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿cómo yo puedo saber si estoy en una iglesia sana? Pues en esa iglesia predican el Evangelio todos los días. Exactamente, pastor. Y por lo menos ahorita que estamos hablando de este tema, ¿verdad? De lo que es el poder del Evangelio. Es importante saber que yo me estoy acercando a Dios de una manera correcta, pero si yo fui, digámoslo así, evangelizado en un lugar que está dilatada la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo saber eso, pastor? ¿Cómo usted puede saber eso? Porque no hay un cambio radical en su vida. No, pero me refiero a nivel de lo que yo estoy aprendiendo o de lo que me están enseñando ellos. Bueno, si usted está en un lugar y no le han enseñado los misterios de Dios, las doctrinas para la iglesia, los mandamientos para la iglesia y el Evangelio, usted está en una iglesia equivocada. Ok, perfecto. Eso es lo que quería oír. Ya saben. ¿Cuáles son los 3 puntos, pastor? Repítelo. Los misterios, las doctrinas, los mandamientos y número 4, el Evangelio, por supuesto. Porque aquel que ha sido llamado por Dios ha sido llamado al ministerio de la reconciliación para predicar el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. O sea, en cada prédica tienen que hablar sobre el Evangelio. Y cualquier persona que tú evangelices, porque esa es la única palabra que tiene poder, porque si la creen, Dios va a hacer el resto. Amén. Pastor,
¿por qué es tan importante el poder del Espíritu Santo? Bueno, el poder del Espíritu Santo es el poder del Evangelio, pero es tan muy importante porque se los quiero decir esto, porque nosotros, todos, judíos, gentiles, todo mundo va a ser juzgado por el Evangelio de la gracia. Romanos 2:16. Por eso es que es importante el Evangelio. Claro, porque cuando tú llegues a la presencia de Dios y tú vas a estar, ¿cuál evangelio? ¿Lucas? ¿Juan? El ángel te va a dar una patada para el lago de fuego. Dice reprobado. Reprobado. Bueno, por eso es que es muy importante esta palabra, es sana. Nosotros nos reímos, echamos broma, todo, pero es importante porque Dios es un Dios severo, dice la palabra de Dios. Fuego consumador. Si tú no tienes el evangelio en ti, si tú no tienes al Espíritu Santo, tú eres enemigo de Dios. Y eso es lo que hay que saber, porque se predica un Dios bueno, ¿verdad? Se predica Juan 3:16, ¿verdad, pastor? Que dice que Él mandó a su Hijo, y Él pagó por nuestros pecados, y entonces caen, digamos, en un evangelio romántico, en un evangelio de estrellitas, de corazoncito, y en verdad Dios es amor, pero también es justicia. Fuego consumador. Y dice, bueno, en la palabra de Dios se habla más de la justicia que del amor. Parece Claro mentira. que sí, porque si alguien llega a mí y dice, Dios te ama así como usted es, te ama así que eres una prostituta, te ama porque eres un drogadicto, te ama porque eres homosexual. Entonces, ¿yo para qué necesito creer en Jesús si Dios me ama? Pero Dios no te ama, eso es mentira. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, es en presente participio que usted tiene que amar lo que Él hizo en la cruz del Calvario para que Dios te ame. Porque si usted no ama de todo corazón lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, Dios no lo ama. Dice Juan 3:18, usted ya ha sido condenado. Por eso es que es bueno saber primero la mala noticia, ¿verdad? La mala noticia es esta, la que le estamos hablando ahorita. No puede haber una persona que está haciendo maldad, no puede haber una persona que está haciendo iniquidad, y si no reconoce a Cristo que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Si no reconoce ese hecho de que murió por él, de que por su sangre fue comprado, no puede recibir la buena noticia, ¿verdad, pastor? Claro que sí, eso es una cosa muy importante que quiero yo explicar aquí, todos los que nos están viendo a través de eso, ojo mágico, ¿verdad? El creer no solamente significa, oh, pues yo sé que Jesús murió en la cruz, eso no es creer. Creer es confiar. Creer es estar totalmente seguro. Creer es que no cabe nada en su mente que lo pueda hacer cambiar usted de idea, que el poder se encuentra ahí. Porque a Dios le plació la locura de la predicación. Por eso somos salvos, por la locura de la predicación del Evangelio, porque a Dios le plació. Esa es la única fórmula, como usted lo quiera poner en las matemáticas. Si usted no cree la fórmula de Dios, usted no es salvo. Usted puede creer todo lo demás que quiera, pero si usted cree varias cosas y que también cree que Jesús murió en la cruz y ahora que usted tiene que cuidar su salvación, que usted tiene que hacer los 7 sacramentos, usted no es salvo, porque no confió totalmente en lo que hizo Jesús en la cruz. Exactamente. Esa palabra que dijo el pastor es muy clave, confiar. Pero ¿qué es confiar? Es como que yo me pare de este asiento, ahorita sí, y yo digo, bueno, yo confío de que esta silla me va a sostener, y me siento y descanso. ¿Por qué? Porque creí de que me iba a sostener esta silla y me sostuvo. O sea, reposé en este lugar y no me caí. Eso es confiar. Que tú hagas las cosas por fe y que tú sepas que Dios es el que te va a ayudar. Pastor, ¿con qué otra palabra yo puedo combinar o puedo saber de lo que es el Evangelio de Dios? El poder del Evangelio se llama también teológicamente el poder del Espíritu Santo. Porque es cuando usted cree de todo corazón, o sea que no hay
espacio en su mente para creer otra cosa. Creyó que nadie lo puede convencer. Si te pone una pistola y dices deja de creer, usted sigue creyendo. Si te quito la vida, deja de creer. Usted no deja de creer que Dios conoce su mente, su corazón, entonces usted es salvo. Entonces cuando usted tiene eso, tiene el poder del Espíritu Santo que entra en el creyente, pasa a ser usted templo y morada de él. Su cuerpo ya no le pertenece a Dios. Entonces usted pasa a ser un instrumento de Dios, porque Dios, el que comienza la buena obra, la va a perfeccionar. Nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano. O sea, el Espíritu Santo vendría siendo el Evangelio. Claro. Wow. Porque a Dios le plació. ¿Sabes qué? Te doy mi espíritu si crees la última noticia que yo di. Así de fácil. Pero Dios sabe que creer es muy difícil. Por eso lo puso así Dios también, no crea. Porque mucha gente puede decir, pues yo creo en el doctor. Y el doctor dice, no, pues que tengo que hacer 3 operaciones, 4 operaciones. Y usted dice, ay, necesito una segunda opinión. Usted no creyó. Si usted dice, por ejemplo, voy a dejar a mis hijos con la niñera. Y dice, no, mejor no los dejo. Entonces usted no confió en la niñera. Exacto. Entonces confiar significa depender totalmente de Dios. Así mismo. Totalmente de Dios. Que si llueve, que llueva. Que truene, que truene. Que si viene un huracán, que venga un huracán. El que está en mí me va a proteger. Eso es estar en delicados pastos. Y es descansar. Pase lo que pase, cualquier prueba que estés pasando. Claro, el que tiene seguridad descansa porque el príncipe de paz vive dentro de él. Wow. Bueno, pastor, para aquellos que nos están viendo, estas son nuestras redes sociales, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner también esta última palabra porque, pastor, Dios le habla a 3 personas solamente en todo lo que es la palabra de Dios, ¿correcto? Le habla a su pueblo, que venían siendo los judíos, le habla a los gentiles y le habla a la iglesia, ¿correcto? Bueno, tanto el judío como el gentil, al momento de que recibe el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, se transforma en iglesia. Que es el cuerpo de Cristo. Es un misterio también de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es un misterio para la iglesia. Y déjeme decirle que cuerpo significa congregarse, porque no puede haber un brazo por un lado, la pierna por el otro. Sí, pues imagínense, el cuerpo se quiere rascar y mi mano se quedó allá al otro lado de la ciudad. O sea que si lees mucho o ves muchos videos y no vas a una iglesia, no te congregas, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. No eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué le podemos decir, pastor, a todas esas personas, judío, gentil, iglesia, o que esas dos se transformen en iglesia? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Que la única salida, la única manera para que tu vida sea transformada, cambiada, sea radicada y sea comprada, es a través del Evangelio, porque es la única noticia que hay poder, es la única noticia que hay poder. Cuando tú recibas el Evangelio de todo corazón, entonces toda la palabra de Dios es poder, pero mientras tanto no lo es. Ponga mucha atención, eso es muy necesario y hay una urgencia. Si usted tiene seres queridos y usted ama a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, predíqueles el verdadero Evangelio. Esa es la única manera que estos pueden ser redimidos y transformados con el poder de Dios. Cuando usted predica el verdadero Evangelio y alguien lo recibe de todo corazón, Dios se encarga del resto. Él lo va a dirigir a una iglesia sana, Él lo va a transformar, Él le va a abrir puertas, Él lo va a preparar, porque Dios se encarga de todo. Pero mientras no reciba realmente el verdadero Evangelio y lo crea de todo corazón, va a ser un religioso más. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que Jesucristo, nuestro Señor, murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y yo te aseguro, querido hermano Cristo Jesús, que si tú crees en la sangre preciosa que Él derramó y te limpió todos tus pecados, yo te aseguro que el poder del Evangelio va a estar por ti una eternidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y pasa la voz.